El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 1. La batalla de la última carga, parte 3. En el mismo instante que Svarhelm caía, la marea de la batalla finalmente llevó al emperador ante el señor del fin de los tiempos. Un extraño silencio cayó sobre el campo de batalla, mientras los ojos de Archaon se encontraban con los de su enemigo. El aire estaba electrizado por la sensación del destino desafiado, de los hados virando fuera del camino establecido para él. Entonces, el elegido barrió con matarreyes hacia adelante y el momento se perdió. El desafío comenzó. Archaon no cabalgó para enfrentarse al emperador inmediatamente. Más bien, su golpe de espada había sido una señal para los caballeros que cabalgaban a su lado. Cerrando sus pesados visores, empujaron hacia Garra de Muerte con lanzas preparadas y hachas listas en sus manos. Ninguno de los espadas del caos alcanzó su objetivo. Aquellos que no fueron reducidos a cenizas por los relámpagos del emperador fueron arrancados de sus corceles por las enormes garras del grifo. Archaon permaneció inmóvil mientras sus caballeros eran asesinados. Solo cuando la breve batalla se terminó, ofreció al emperador un pequeño gesto de asentimiento, que podría haber sido el más mínimo de los saludos, o podría haber sido satisfacción por la contienda por venir. Entonces el elegido ladró una severa orden, y Thorgar atravesó los adoquines cubiertos de despojos. La sangrienta lucha en la Steilstrasse podía estar deslizándose hacia el desastre para el Imperio, pero la contienda en la Magnusspitze era otra cuestión. Mientras que las fuerzas de Ungrim estaban todavía muy acosadas, la llegada de los Zufbarak había cambiado la batalla de una perspectiva perdedora a un estancamiento desgastador. Las hachas rúnicas de los matadores habían llameado con vida nueva con la llegada de Gotri Hammerson, su antigua magia despertando a la orden del herrero rúnico. Por otra parte, los ingeniosos mecanismos de las armas enanas habían sufrido poco por la lluvia, y sus mecánicas andanadas habían hecho mucho para mantener a raya a los Scaramor. Sin embargo, los guerreros del caos todavía se lanzaban imprudentemente en la boca del vendaval de plomo, sin preocuparse de las vidas perdidas en el esfuerzo. Incluso la furia implacable de un par de cañones a órgano, arrastrados casi una milla a lo largo de las maltratadas y desmoronadas almenas, habían hecho poco para desmoralizar a los sanguinarios atacantes. El trabajo de las hachas era todavía la moneda de supervivencia de la Magnusspitze. Fue hacia esta matanza a donde Mercurio llevó a su amo. Las furias supervivientes habían logrado recuperar su coraje y acosaban a Geld durante su descanso.
Decenas de demonios alados habían pagado cara a su persecución, quemadas en el cielo por luz ardiente o transmutadas en inofensivas estatuas de oro que habían caído al suelo muy por debajo. Pero el hambre instaba a los supervivientes en un despiadado ataque, y el festín al final de la persecución llenaba mucho más sus pequeñas mentes que el peligro que se interponía entre ellas. Cegados al completo por la lluvia siseante, Gelt exhortó a Mercurio hacia abajo. Con muertos delante, una línea de disparos de los Zufbarak surgió de la oscuridad, con sus armas apuntando directamente al acercamiento de Gelt. Una compañía imperial podría haber sido sorprendida y disparar por la llegada repentina del mago, pero no los guerreros estoicos de Zufbarak. Una voz grave gritó a los atronadores que se detuvieran, dando tiempo a Gelt a salir de la zona de fuego. Cuando las pezuñas de Mercurio pasaron de largo al estandarte rúnico, la voz del veterano volvió a dividir el aire, seguida de cerca por el murmullo ondeante de 2 veintenas de armas de mano. Las furias, con sus mentes todavía puestas sobre la caza, no tuvieron tiempo de salir de la zona de disparo. Las balas de plomo martillearon el aire, rompiendo a los demonios en pedazos. Gelt encontró a Ungrim y a Hammerson poco después, y supo por ellos el horror completo de la caída de Aberheim. Por muy injuriado que el nombre del alquimista podía haber llegado a estar en el Imperio, ninguna noticia de su deslizamiento a la condenación había llegado a los enanos. Gelt encontró algo de alivio en esto, pero sabía que simplemente no saldaba la deuda que aún tenía que pagar. Mirando hacia el oeste, el mago vio un rayo que fluía de las nubes, prueba por lo menos en su mente de que el emperador todavía vivía. Exhortó a los enanos a marchar hacia el oeste para ayudar a sus sitiados compatriotas, pero se encontró con una dura negativa. No era que la gente de la montaña no estuviera dispuesta. De hecho, sus antiguos juramentos de alianza prácticamente insistían en hacer todo lo posible. Pero incluso Ungrim, con su espíritu lleno de fuego de Grimnir, no veía ningún propósito a marchar desde la Magno Spitze para perecer en las calles sin llegar a ver al emperador. Cuando otro ataque Scaramor se estrelló contra la cumbre fortificada, Gelt tomó su lugar en la línea de batalla. Toda su mente consciente fue absorbida por la necesidad de redención. ¿Había llegado tan lejos como para fracasar al final? Las viejas letanías y conjuraciones fluyeron de nuevo a su mente como el agua que recuperaba un polvoriento lecho de río. Las viejas letanías y conjuraciones fluyeron de nuevo a su mente como el agua que recuperaba un polvoriento lecho de río. Sus hechizos se volvieron instintivos, su aprovechamiento del chamón un reflejo innato. El viento del metal corría fuerte sobre él, cantándole, instándole a tomar el control y manejar su poder. Aún así, Gelt se resistió. Liberado tan pronto de un encantamiento, no quiso arriesgarse a abandonar su espíritu a otro. En vez de eso, sacó rayos de poder de los límites del viento, formándolos en brillantes lanzas y vapores sobrecalentados.
Mientras la sangre de los norteños y de los enanos se mezclaba en las piedras, Geld buscó otra solución a la situación del emperador. Si los enanos no podían marchar, habría que encontrar otro camino. Inesperadamente, su mente regresó a la muchacha pálida en la sombreada taberna, antes de caer en la condenación. La magia estaba aumentando, había dicho. Ahora es posible mucho de lo que antes no lo era. De alguna manera había olvidado esas palabras, pues las había culpado de su descenso en lo prohibido, pero aún así revestían verdad. Recordó los libros de sabiduría de las bóvedas de los colegios de magia. Recordó un hechizo, el crisol, cuyo poder era tan grande que ningún mago había podido aprovecharlo desde la fundación del colegio. Pero Geld podía sentir el chamón a su alrededor, suplicando ser utilizado para grandes obras. Ahora era posible mucho de lo que antes no. Cuando el siguiente ataque Scaramore fue rechazado, Geld habló apresuradamente de su intención a Ungrim y Hammerson. Los enanos recelaban, pero estaban dispuestos. Ninguno de los dos tenía deseo de perecer luchando contra los restos de la Horda, mientras que la verdadera lucha estaba en otra parte, y si el humano podía llevarlos a otro destino, que así fuera. Cuando los disparos volvieron a sacudir la Magnusspitze, Geld se situó en el centro de la torre y clavó el báculo de Volans profundamente entre sus piedras. Cerrando los ojos, el mago alzó sus brazos, abriendo su espíritu al chamón. El viento del metal, que había buscado un recipiente mortal desde que el gran vórtice había sido deshecho, se apresuró a abrazarlo. Hubo un destello cegador y un latido de calor recorrió a los reagrupados Scaramore. A lo largo de toda la cumbre de las Magnusspitze, el oro fundido fluía entre las grietas de la piedra. De Geld y los enanos no había ninguna señal. La batalla seguía rugiendo por la Steilstrasse. Grupos de soldados imperiales luchaban espalda con espalda mientras los ciegacráneos atravesaban sus filas. Los hombres de Carroburgo y Quenels, de Osland y Aldorf sentían la desesperación que se alzaba como la bilis. Sin embargo, cada vez que la desesperación amenazaba con abrumarlos, recordaban a amigos y compañeros perdidos. Madres, hermanos, hijas, familias asesinadas por la horda del norte, y estos recuerdos los mantenían firmes. Mejor pelear el mayor tiempo posible, hacer que el enemigo trabajase y sangrase por la victoria. Ahondaron profundamente en reservas de fuerza y valor nunca antes conocidas, escupiendo y arañando a los norteños incluso mientras la muerte los llevaba. En ningún momento de la gloriosa historia del imperio habían combatido tantos tan valientemente, con tan pocas esperanzas de victoria, y que sus muertes no se recordarían solo, sumaba a la tragedia. En el centro de la calle, donde una vez estuvo la estatua de Heinrich Leitdorf, el emperador y el elegido luchaban en una batalla privada.
Las espadas del caos formaban un anillo de espadas, una pared de cuchillas para evitar que la Reiksguard o cualquier otro interfiriera en el duelo del elegido. El poder del Azir hacia el emperador igual físicamente que Archaon, y la desesperación del momento lo estimulaba a igualar al elegido golpe por golpe. El clamor metálico resonaba mientras Uzul y el martillo de luz se enfrentaban con fuego demoníaco y relámpagos chispeando con cada golpe. Mientras sus maestros se esforzaban, Garra de Muerte y Dorgar daban zarpazos y mordían, con heridas rojas abriéndose en los flancos del grifo y la sangre humeante brotando a través de la piel gruesa del corcel demoníaco. El emperador invocó a los relámpagos de los cielos, con los rayos estrellándose y crepitando a través de la armadura negra de Archaon. El elegido contraatacaba con sus propias brujerías, enviando fuego multicolor para abrazar a su enemigo. Cada vez que las llamas se acercaban, el señor de la armadura del emperador resplandecía en color blanco y los fuegos se transformaban en humo inofensivo. Las magias iban y venían, un contrapunto de luz y furia ante el choque de espada y martillo. Los golpes resonaron una y otra vez, tejiendo un baile tan rápido y perfecto que parecía ensayado. A su alrededor, los norteños y los imperiales se derrumbaban entre los muertos empapados de lluvia cuando su habilidad les fallaba, pero el elegido y el emperador continuaban luchando. El fuego demoníaco caía entre el círculo de duelo, prendiendo a los pisoteados muertos, pero aún así la batalla continuaba rugiendo. Por fin, el martillo de luz apartó a un lado el escudo de Archaon. El golpe siguiente golpeó contra la armadura del elegido con un chasquido sordo, con el sonido casi amortiguado por el bramido de dolor de Archaon. Pero esa pequeña victoria había dejado las propias defensas del emperador peligrosamente debilitadas, y Matarreyes salió disparada para aprovechar la apertura. Garra de Muerte vio venir el golpe antes de que su amo lo hiciera. El grifo se lanzó lejos del ataque, pero demasiado lento. En lugar de que la hoja golpeara el cuello del emperador, como Archaon había previsto, se estrelló contra el cráneo de Garra de Muerte. Si ese golpe hubiese encontrado su objetivo deseado, habría enviado la cabeza del emperador cayendo de sus hombros. Tal como fueron las cosas, el grifo se desplomó de lado con un chirrido ahogado, con la sangre manando de su profunda herida en el cuero cabelludo, desmayado por la fuerza del impacto. Garra de Muerte podría vivir si alguno sobrevivía ese día, pero el emperador había perdido a su aliado más firme en ese sangriento campo de batalla. Lanzado de su silla de montar por el colapso de Garra de Muerte, el emperador tomó impulso de su caída y rodó hasta arrodillarse primero y luego levantarse justo cuando Dorgar cargaba contra él. Matarreyes arqueó hacia abajo mientras la montura demoníaca pasaba de largo, abriendo una sangrienta herida a través de la espalda blindada del emperador. El martillo de luz golpeó en respuesta, pero el emperador estaba muy cansado y Dorgar
era demasiado rápido. El golpe falló y Archaón se rió de un enemigo tan humillado. El elegido no espoleó a Dorgar para cargar una segunda vez. En su lugar, caminó con su corcel al lado del emperador. Mientras las espadas del caos se acercaban apretadamente, encogiendo el campo de duelo, Archaón preparó su espada para golpear la mirada de desafío desde la frente del otro. Relato: Esperanza. Durante años he oído hablar de Karl Franz, el mayor emperador desde Sigmar. Archaón golpeó hacia abajo, con matarreyes ardiendo con fuego. El martillo del emperador se alzó. Hubo un ruido de metal contra metal. El martillo se estremeció, pero se sostuvo. Archaón arrancó de vuelta la espada y la blandió otra vez. El poder que cubre tus hombros no es tuyo. Te lo quitaré y lo devolveré a su verdadero maestro, el arquitecto del destino. Matarreyes voló una vez más y de nuevo el martillo de luz del emperador se acercó a bloquear el golpe. Esta vez, sin embargo, no hubo un ruido metálico. En su lugar hubo un sonido quebradizo, como de cristal que se rompía bajo el talón de una bota, y el martillo de luz estalló en fragmentos. De inmediato brotaron relámpagos del cielo. Esta vez no se dirigieron hacia Archaón, sino que golpearon al emperador con toda su furia. Se mantuvo de pie desafiante bajo el ataque durante un latido del corazón. Luego se inclinó y por fin cayó de rodillas. En los cielos, el flujo de relámpagos repentinamente se invirtió, corriendo de nuevo hacia las nubes agitadas como el agua de un grifo absorbida por un sumidero. Para sorpresa de Archaón, el emperador se puso de pie antes de que el último relámpago se hubiera desvanecido, con su puño enguantado, balanceándose. El elegido se echó a reír y golpeó ampliamente con su escudo. El pesado acero golpeó al emperador a través de la cara y el pecho, haciéndolo caer al suelo una vez más, con la sangre fluyendo de su rostro. Archaón avanzó un paso, con la espada lista en la mano. Patético. El relámpago ha huido y no merece la pena el esfuerzo de matarte. No tienes ejército. No hay imperio. Ningún dios te favorece. Ningún dios le importa si vives o si mueres. Tal vez, Dijo el emperador. pero poseo algo que nunca tendrás. Archaón bufó con diversión. ¿En serio? Ilumíname. ¿Qué podrías tener que me falte? Demasiado tarde, detectó la acumulación de magia y supo que Karl Franz la había sentido de alguna manera primero. El emperador se limpió la sangre de su boca rota y sonrió. Esperanza. El resplandor dorado que repentinamente resplandeció a través de la Steilstrasse podía verse a través de todo Aberheim.
Antes de que el destello se hubiera apagado, Oro Fundido salía corriendo por las grietas de los adoquines. Se levantó sobre los muertos y heridos, reformándose en cientos de estatuas que permanecían en silencio entre la furiosa batalla. Un segundo destello siguió un latido de corazón más grande, y las estatuas ya no eran estatuas, sino enanos listos y ansiosos por la batalla. Esta era la magia del crisol, la habilidad de convertir la carne viva en un metal maleable y reformarla de nuevo sin daño. Geld había jugado con tales magias durante décadas, pero los resultados nunca habían sido menos que fatales. Solo ese día, con la voz del chamón rápida y clara en su mente y su poder fluyendo a través de su sangre, el mago pudo haber logrado tal hazaña. Y mucho menos haber hecho fluir el transmutado mineral como un río a través de la roca madre. Aún así, el hechizo había sido imperfecto y no todos los transmutados habían sido restaurados. Decenas de enanos nunca volverían a luchar, durarían hasta el fin del mundo en sus nuevas formas áuricas, pero enumerar el coste tendría que esperar. Por ahora, había una batalla que luchar. Bajo la mirada fija de Hammerson, los Zufbarak lucharon para liberar a los humanos que batallaban. Hicieron pedazos a los Scaramor mientras los norteños intentaban hacer lo mismo a los que quedaban de la carga del emperador. Ungrim Puñohierro ya se movía antes de que la luz dorada se hubiera desvanecido completamente de su cuerpo, con el hacha de Dargo pasando a través de un cacique Scaramor. Los matadores llegaron tras su rey, un destello de hachas, frentes y puños que barrían a los norteños. Sin decir una palabra, la partida de guerra de Archaón se movió para enfrentarse al nuevo peligro. El anillo de espadas fue abandonado mientras gruesos escudos se alzaban entrelazados. No necesitaban haberse molestado. Ungrim Puñohierro había luchado en más muros de escudos de los que él podía recordar, y podía visualizar sus debilidades tan claramente como el mineral de Gromril en roca sin valor. El hacha del rey matador cayó. Partió dos escudos que fueron una fracción menos firmes que los de cada lado, y dejó a uno de los guerreros de Archaón partido en dos mitades de carne en el suelo. Otro norteño aguardaba detrás, golpeando hacia la cabeza de Ungrim, pero la espada rebotó sobre su corona y su dueño cayó sin vida un momento después. Los matadores entraron a través de la brecha que su rey habría abierto, y los muros de escudos comenzó a colapsarse desde el interior. Delante de ellos, Ungrim alcanzó a Archaón justo cuando el elegido blandía su espada para acabar con la vida del emperador. La hoja del hacha mordió el acero demoníaco de Matarreyes pulgadas por encima de su guarda, rechazando el golpe mortal ampliamente y enviando a Archaón tambaleándose hacia atrás. Ungrim presionó hacia adelante, con el fuego arrastrándose a su paso, pero el escudo del elegido se erguía como un baluarte contra cada ataque.
Baltasar Gelt estaba en medio de un círculo cada vez más amplio de escudos enanos. Incluso con el chamón atado dentro de su sangre, el crisol había requerido mucho del mago. Durante un tiempo había sido vulnerable, incapaz de defenderse, pero ahora su fuerza regresaba. Vio que los Zufbarak habían llevado a cabo su intento de rescatar a los supervivientes de la carga del emperador y también que los matadores de Ungrim mantenían las espadas del caos en suspenso. Aún así, también vio que sus aliados estaban superados en número hasta el infinito. Habría que obtener tiempo si alguna posibilidad de sobrevivir era posible. Gelt invocó la magia encadenada a su alma y otra vez respondió. A través de las Telestrasse, las armas y armaduras de los muertos respondieron a la llamada de Gelt. Al principio, el metal cambió de forma y se retorció. Luego fluyó en arroyos y riachuelos a través de la Steilstrasse, pasando por el borde exterior de la batalla. Allí, impulsado por la voluntad de Gelt, se elevó hacia el cielo, endureciéndose y aumentando de grosor a medida que más mineral fundido alcanzaba el perímetro elegido. Poco a poco, una imponente pared de acero creció para rodear el corazón de la calle, separando a aquellos que luchaban al lado de Archaón de la horda que pululaba en la ciudad más allá. Al no estar ya rodeados por el enemigo, los hombres del Imperio y de Bretonia encontraron sus últimas gotas de fuerza. No sonaron gritos de batalla, ya que no tenían aliento para ofrecerles, sino que se adelantaron al mismo tiempo, atrapando a los norteños entre sus espadas y las hachas de los Zufbarak. Solo al norte, donde el elegido y Puño Hierro se enfrentaban, el muro de Gelt fue lento al formarse. Ni Archaón ni su enemigo tenían ojos para el milagro que obraba sobre ellos. Cada uno sabía que apartar su mirada del otro era invitar a la muerte. La armadura negra de Archaón estaba golpeada y abollada en muchos lugares, mientras que la capa de dragón de Unrik colgaba en harapos, pero ninguno de los dos había ganado todavía dominio sobre el otro, ni lo harían en ese momento. Mientras Archaón alzaba su espada para otro poderoso golpe, el muro fundido de Gelt fluyó silenciosamente entre el rey matador y el elegido, separándolos. El rugido de frustración de Ungrim se hizo eco desde el otro lado de la barricada. Archaón no estaba menos enfadado acerca de que le negaran una batalla con su enemigo. Durante un lapso de tiempo, el silencio reinó del muro de metal, una respiración profunda antes de la inmersión. Entonces, el sonido del metal tallendo llegó claramente a través de la lluvia mientras los norteños golpeaban la barricada de Gelt. Sabiendo que el muro no aguantaría por mucho tiempo, el mago se apresuró a ir al lado del caído emperador. Relato: Héroes entre la destrucción. El emperador seguía de rodillas mientras Gelt se acercaba.
el mago se deslizó de la silla de Mercurio y le ofreció una mano a su señor. ¿Habéis encontrado el camino a casa? Preguntó el emperador, y Gelt supo que no hablaba del viaje de Silvania a Aberheim. Al final, Respondió el mago, gruñendo con esfuerzo mientras levantaba al otro. voy a expiarme, si me lo permitís. Hoy fue un buen comienzo, creo. El rostro del emperador era inescrutable, pero Gelt sintió que una parte de su carga desaparecía. Si es que alguno de nosotros ve otro amanecer. De todos modos. A lo largo del refugio los heridos gemían. Los hombres y enanos aptos para ayudar caminaban entre ellos, dando los cuidados que podían y poniendo fin a la miseria de aquellos que estaban más allá de la salvación. Al norte, los matadores, apartados de la batalla por el muro de acero, mataban a los norteños acorralados en su lado del muro. Entonces sacaron piedras de afilar y afilaron sus hachas. Sabían, como lo sabía Gelt, que la batalla aún no había terminado. El emperador caminó los 4 pasos hacia donde estaba el cuerpo destrozado de Svarghelm, reconocible solo por los amarillos desgastados del estandarte imperial. Gelt vio que sus labios se movían, pero no oyó ninguna de las palabras. Esto se debía en parte a que hablaba suavemente, pero sobre todo porque la mayor parte de su concentración estaba dedicada a mantener su muro de acero bajo los golpes de los norteños. El tiempo se estaba acabando. ¿Por qué has hecho eso, muchacho? La voz enojada de Ungrim recorrió los pensamientos de Gelt. Estaba a punto de cortar su yelmo dorado de sus hombros. No lo estabais, señor rey, respondió el emperador, levantando la vista del cuerpo de Svarghelm. Yo también pensaba como vos, pero los dioses han prodigado su poder sobre él. Se ha vuelto demasiado poderoso. Ninguno de nosotros puede igualarlo. Pues entonces enfrentémoslo juntos, tú y yo, gruñó Ungrim. Gelt vio a Calfrans sacudir la cabeza. He perdido mi poder. Podemos morir o podemos huir. El emperador volvió su mirada hacia Gelt. Asumiendo que la opción de la huida siga abierta para nosotros. Gelt miró alrededor del refugio que había creado, tratando de ignorar el golpeteo en su cabeza, cuya sincronización coincidía precisamente con los golpes de espada y de hacha en el muro de acero. No puedo llevaros a todos. Dijo al fin. No puedo llevaros lejos. Entonces déjame a mí y a los míos detrás, ordenó Ungrim. Los hijos de Cazakedrum harán que estos Trufkrak se arrepientan de haber venido a Aberheim. De eso ni hablar, dijo el emperador. No os abandonaremos. Un sonoro rugido resonó desde el sureste, atrayendo la mirada de Gelt y la mirada de todos los guerreros aún vivos dentro del refugio. En lo alto y muy lejano, una monstruosa silueta con forma de bebedor de sangre se recortó sobre la muralla exterior de Aberburgo.
Ásperos sonidos de cuernos y miles de voces crueles se alzaron de la fortaleza en respuesta, y el ruido metálico contra el muro del refugio se hizo más fuerte. Ungrim dio un paso adelante, hablando en voz baja. Escúchame, muchacho. Tenemos lo que tenemos. O alguno de nosotros muere, o todos lo hacemos. Coge a tus muchachos, coge a los muchachos de Zufbar y marchaos. El emperador vaciló y luego asintió lentamente. Lejos al sur, un segundo bramido anunció que el bebedor de sangre había dejado su aguilera. Geld no perdió más tiempo y volvió a alcanzar el chamón, saboreando el extraño sabor metálico que lo acompañaba. Su visión nadó bajo luz dorada mientras la magia se hacía cargo. Su última vista antes de la transmutación fue de Karl Franz ofreciendo a Ungrim un viejo saludo enano, y el último sonido que escuchó fue al rey matador dirigiéndose a los hijos de Cazacredrum una última vez. ¡Hachas preparadas, muchachos! Daremos a estos Krinkaz una batalla que no olvidarán rápidamente. Lejos hacia el este, Vlad von Karstein cabalgó a la vista de Aberheim y supo que había llegado demasiado tarde. La lluvia se había calmado y el vampiro podía ver claramente la horda aullante en las murallas y el humo que se elevaba desde los edificios arruinados de dentro. Podía sentir la matanza en el viento, oler la prueba de que la última de las grandes ciudades del imperio no había caído sin luchar. Pero había caído de todos modos. Con la destrucción de Aberheim, el juramento de Vlad había acabado. Su fracaso en mantener la promesa le molestó. De hecho, una criatura menor podría haber sido tentada a hacer una última resistencia sin sentido para reclamar algo del honor perdido. Pero Vlad no vio ningún punto a favor en gestos tan inútiles. Silvania lo necesitaría si quería perdurar. Cuando los rayos del sol atravesaron las nubes, Vlad vio un destello dorado en las colinas al oeste. Geld al menos había llegado a Aberheim, o eso creía el vampiro. Durante un momento se preguntó por el destino del mago, pero luego lo descartó como una irrelevancia. Vlad ordenó marchar a los templarios de Drakenhof hacia el este una vez más, pero no pudo resistir una última mirada al cadáver de Aberheim. Cuando estaba a punto de alejarse, ocurrió algo curioso. En la esquina noroccidental de la ciudad brotó una columna de fuego, con la furia de su nacimiento ensordecedora incluso a esa distancia. Las llamas anaranjadas se alzaban como una fuente, las lenguas brillantes parpadeaban hacia el cielo. Por un momento, Vlad creyó ver una forma entre el fuego, un rostro barbudo con la boca gritando en desafío. Había una presencia en las llamas, podía sentir Vlad, un alma valiente, asestando un último golpe antes de pasar al olvido. Otro vampiro podría haber buscado atrapar esa esencia, amarrarla a su voluntad, pero Vlad solo observó
mientras los rasgos se disolvían entre las corrientes térmicas y las llamas se estrellaban contra la ciudad de abajo. Rugiendo, las llamas ennegrecidas ardieron con avidez por las calles. Los edificios en su camino se derrumbaron como árboles ante un huracán, con su caída arrojando nubes de polvo y hollín. Esta masa asfixiante se derramó sobre las murallas de la ciudad y se cayó a través del valle del Aber, dejando a muertos asfixiados tras de sí. Entonces los fuegos desaparecieron, con el alma dispersada a los vientos, y el silencio reinó a través del valle. Volviendo a su corcel, Vlad comenzó el largo viaje a casa.